Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. Señores, hoy les voy a hablar del yoga, práctica que peligrosamente se está volviendo muy famosa en nuestra sociedad y que algunos cristianos se están dejando conquistar por ella. ¿Quieres saber por qué le digo que peligrosamente famosa? ¿Quieres saber si es inofensiva o no en relación a tu fe en Cristo? Escucha el episodio de hoy. Te podría sorprender. Incluso para los ateos o escépticos que puedan estar escuchando, si no crees en nada, incluso esto te puede interesar. Hoy les voy a compartir lo que el joven Josué Barrios ha investigado sobre el tema, uno de los blogueros cristianos de gran influencia en español, apasionado con la predicación del evangelio dentro y fuera de la web, y apasionado también y dedicado estudioso de las escrituras. También les voy a compartir lo que Jaime Duarte Metz, analista e investigador sociopolítico, ha recopilado en distintas fuentes información muy sólida que muestran las bases fundamentales del yoga, poniéndolas en contraste con la fe cristiana. Por supuesto, les compartiré algunas, no da tiempo para exponerlas todas. Debemos reconocer todos, tal como lo expresa en su investigación Josué Barrios sobre el tema del yoga, que esta es una práctica que en la última década se ha vuelto muy popular. Estamos viviendo tiempos en los que se ve una gran revalorización sobre lo que es el bienestar físico y, por supuesto, empezamos a aceptar prácticas como que ciertamente, tal como lo afirma Barrios, antes no era tan aceptada como ahora. Pero lo más peligroso de todo esto es que el cristiano se está viendo inmerso en practicar el yoga. Cada vez son más los que se sienten atraídos a ella sin verle en ningún caso ofensivo a su creencia. De hecho, que ya hay páginas de algunos cristianos que hablan del yoga a la luz de Jesús, tratando de hacer un mix allí. Por ello es que debemos profundizar del asunto, porque si llegamos a entender que esto no puede ser compatible con Dios, que no es relativo, en todo lo que no sea de Él, es pecado, es dañino, es peligroso, tal como lo dice su palabra. Como cristianos, ¿qué debemos pensar al respecto? ¿Es malo el yoga? Lo primero que debemos entender es que el yoga no es solo ejercicios. De hecho, el yoga es una religión, y una religión es un conjunto de creencias y prácticas que tienen que ver con asuntos existenciales, sobrenaturales y morales. Una religión tiene como fin el acercarnos más a lo divino de alguna manera. Los máximos propulsores del yoga en la actualidad suelen decir que el yoga no es una religión. El famoso yoguista TKV Desikachar describe lo siguiente en su comentario a los escritos que conforman el Yoga Sutra de Patanjali, que es el hindú considerado el padre del yoga. Él dice: el yoga no es una religión, es un conocimiento, una disciplina, una experiencia que se adapta a las circunstancias, idiosincrasia y demanda de cada persona. Eso lo dice este famoso yoguista Desikachar. Sin embargo, sus palabras son una clara contradicción a lo que él mismo dice tan solo un par de párrafos atrás, citando a Patanjali, diciendo: yoga es la capacidad de dirigir tu mente hacia un objeto exclusivamente y de mantener esa dirección sin ninguna distracción. En cuanto no se alcance ese estado, el hombre no puede unirse plenamente a Dios. En otras palabras, el yoga promete unión a alguna deidad. Por ende, el yoga sí es una religión, es una búsqueda de conocer o encontrar a Dios fuera de Jesucristo.
De esta manera, el yoga invalida la cruz de Cristo, que es el único camino al Padre, como lo vemos en Juan 14:6. El yoga es una religión idólatra. ¿Cuáles son las promesas que ofrece el yoga? Paz, sin tener que abandonar tus pecados. Equilibrio mental y espiritual, sin admitir tu debilidad y necesidad de Jesús. Felicidad sin el gozo de Dios. La Biblia nos muestra que vivimos en una sociedad que se ha corrompido por el pecado y el yoga ofrece a esta sociedad lo que ella quiere, beneficios de conocer a Dios sin tener que realmente conocer a Dios o tener a Dios. Pero el yoga no puede dar esos beneficios ni puede darte a Dios. No necesitas el yoga. Tal como lo enfatiza Josué Barrios, es sencillamente absurdo y contradictorio creer en las promesas de Dios y al mismo tiempo practicar yoga para tener descanso espiritual. Ahora, es cierto que muchos podrían alegar que buscan el yoga solo por los ejercicios físicos. Y aunque es verdad que algunos estiramientos son buenos para el cuerpo, es claro que los ejercicios no los inventaron los hindúes ni los yoguistas. Pero, ¿será posible que puedan separar el aspecto espiritual de esta práctica y sus meros ejercicios físicos? El tema de hoy lo titulé Yoga cristiano, ¿contradicción o posible? El yoga se ofrece como un todo, no separado. Si no, pues no se llamaría yoga, sino ejercicios de estiramiento y relajación. Por lo tanto, siendo el yoga fundamentalmente un ejercicio basado en una interpretación espiritual hindú que busca a Dios sin Cristo, pues no es posible un yoga cristiano. Les compartiré sobre las razones del por qué el yoga no es cristiano y sí es sumamente peligroso. Razones que compiló Jaime Duarte Mitz, analista investigador sociopolítico. Presten atención. El yoga es una disciplina o práctica milenaria mística espiritual hindú del 1800 a.C. Sus posiciones y ejercicios son inseparables de su cosmovisión. No hay hinduismo sin yoga y no hay yoga sin hinduismo. Fueron Christopher Isherwood y la Sociedad Teosófica quienes trajeron a Occidente el budismo zen y el yoga del Oriente. La Sociedad Teosófica fue dirigida por masones y ocultistas. En cualquiera de sus formas, la finalidad del yoga no es únicamente la relajación, la correcta respiración, ni el bienestar o control físico, sino la iluminación, que es una vía de perfección de 8 pasos, en el que, a través del control de los elementos físicos y psíquicos de la persona, que pretende el nirvana, extinción del sufrimiento, para alcanzar la iluminación, que es la apertura del tercer ojo y la unión con Dios. Los primeros 5 pasos, disciplina moral, purificación corporal y espiritual, posturas gimnásticas corporales, control respiratorio y desconexión sensorial, dicen los yogis hindúes, son la preparación para alcanzar los grados más altos del yoga regio o Raja Yoga. Esta iluminación se lograría despertando a Shiva, que es el dios hindú, en forma de serpiente, Kundalini, que se dice que mora al final de la espina dorsal o bien en los genitales, con objeto de que ascienda desde ese punto por la columna vertebral y vaya activando uno a uno los 6 o 7 chakras, supuestos centros de energías, ubicados a lo largo del cuerpo, y así se une a su esposa Parvati, diosa energía, que la espera en la cabeza. El enlace Shiva-Parvati abriría en el tercer ojo o nivel psíquico y preguntaríamos físico. Esa es la meta del yoga Kundalini y de la meditación dinámica. La Biblia nos dice en Mateo 4:10 que
al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Instructores y difusores de esta disciplina, como Ana Paula Domínguez, directora del Instituto Mexicano del Yoga, confirman que en efecto las diferentes posiciones de ese método encarnaban al dios Shiva, a quien solían adorar mediante un símbolo fálico llamado linga, y que el objetivo era obtener la liberación al fundirse con ella, aquella poderosa deidad. Asociaciones como la masonería promueven dicha práctica oriental. En el ritual llamado Paladión, el segundo paso de 5 en total, consiste en la iluminación o apertura del tercer ojo. William Chauvelin, ex satanista y ex masón quien practicó el ritual, afirma que ese ojo, el ojo que todo lo ve, entre comillas, es el punto de contacto entre los humanos y la conciencia de Lucifer. Y se comienza a pensar como él y a ver con sus ojos. Dice él mismo que pues no es una buena experiencia. Otra razón es que los ejercicios respiratorios tienen como finalidad en la religión hindú aspirar el prana, la esencia del éter, el Atman Brahman, lo divino, la fuerza vital, la energía. La yoga es, en su esencia, un ejercicio espiritual y corporal nacido de la espiritualidad hindú. Las posturas y ejercicios, aunque se presentan como un simple método, son inseparables de su sentido propio en el contexto del hinduismo. El yoga es una introducción a una tradición religiosa muy ajena al cristianismo. La palabra yoga significa unión. Habría que preguntarnos unión con qué. Existen ya testimonios de posesiones demoníacas, parciales o totales en personas que practicaron el yoga. Los mismos ocultistas y mediums ya mencionados nos confirman lo anterior, pues usaban su cuerpo con esta técnica para entrar en contacto con los muertos. Así que el yoga es una forma actual de idolatría, de esoterismo, de neopaganismo, de ocultismo, adivinación, comunicación mediúmnica, una posesión diabólica. Yoga y cristianismo son esencialmente incompatibles. Yo creo que se ha hablado suficientemente claro sobre el tema. No puedes decir ahora que no sabías. Esto es un tema probablemente amargo para algunos que les encanta relativizar todas las cosas, pero aquí están las evidencias. Espero que este tema haya sido útil para todos ustedes y si crees que esto pueda ser útil para otros, compártelo. Apóyanos dándonos tus recomendaciones en las distintas plataformas de podcast donde puedas estarme escuchando. Si me estás escuchando en YouTube, dale like y coméntanos qué te pareció este tema. También les recuerdo que puedes escribirme en Facebook en Cross Examine en español y en nuestro canal en YouTube. También en mis cuentas personales me pueden buscar por mi nombre, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter, que yo misma les estaré leyendo y respondiendo en cualquiera de ellas. Reciban un fuerte abrazo para todos desde mis hermosas tierras venezolanas. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.